Bienvenidos, mentes curiosas, a un nuevo episodio de Voces del Pensamiento. Soy José Daniel Varela, su guía inicial en este viaje por las ideas que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Asimismo, tendremos la compañía de Michael García, Juan Dávila y Gerson Pérez. Hoy nos adentraremos a un tema fascinante, el historicismo, una corriente que desafió la idea de verdades universales y nos enseñó a mirar la historia con ojos críticos y contextuales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cada sociedad tiene narrativas tan distintas sobre su pasado? ¿O cómo influye el contexto político y cultural en la forma en que describimos la historia? Prepárense, porque hoy exploraremos cómo el historicismo revolucionó la filosofía, la metodología histórica y hasta nuestra visión de la identidad humana. Inicio por plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es el historicismo? Empecemos por lo esencial. El historicismo no es una teoría única, sino un conjunto de enfoques que comparten una premisa clave. La realidad humana solo puede entenderse desde su contexto histórico. Esta corriente surgió en el siglo XIX, principalmente en Alemania, como una respuesta a la Ilustración, que buscaba leyes universales como las de la física, para explicar la sociedad. Los historicistas, en cambio, defendían que cada época, cada cultura, tiene su propia lógica interna. Imaginen criticar a Julio César por no usar redes sociales. Sería absurdo. Del mismo modo, el historicismo nos invita a evitar juzgar el pasado con los valores del presente. Aunque su auge fue en el siglo XIX, las semillas del historicismo se plantaron en el siglo XVIII. Piensen en Giambattista Vico, quien afirmó que la historia la hacen los humanos, por lo tanto, podemos entenderla. O en Johann Gottfried Herder, que celebraba el Volksheit, el espíritu único de cada pueblo. Pero su gran impulsor fue Leopold von Ranke, un historiador alemán del siglo XIX que cambió para siempre la disciplina. Ranke insistía en que los hechos debían analizarse tal como sucedieron, usando fuentes primarias y evitando juicios morales. Fue el padre de la historia científica. En ese orden de ideas surge otra pregunta. ¿Por qué surgió entonces el historicismo? Hay tres factores claves. Primero, rechazo a la Ilustración. Los historicistas veían en peligro el aplicar recetas universales a sociedades diversas. Segundo, influencia del romanticismo. Este movimiento valoraba lo singular, lo emocional y las tradiciones locales. Y como tercer elemento tenemos al nacionalismo europeo. Países como Alemania e Italia buscaban en su pasado historias que unificaran su identidad. El historicismo no solo transformó la historia, influenció a la antropología. Piensen en Franz Boas y su relativismo cultural, a la teoría literaria e incluso a la filosofía. Sin embargo, tuvo detractores. ¿No nos condena su enfoque a un relativismo en donde todo vale? ¿Cómo comparar culturas si cada una es un universo único? Hoy, aunque superando por corrientes como el estructuralismo, su núcleo sigue vigente. Por ejemplo, al estudiar el colonialismo, no basta con datos fríos. Debemos entender el contexto de poder, las voces silenciadas, las mentalidades de la época. En el siglo XXI, el historicismo nos deja una lección: equilibrar lo particular y lo universal.
reconocer que un campesino medieval no pensaba como nosotros, pero también buscar patrones que nos unen como humanidad. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que lean un hecho histórico, pregunten desde qué contexto se escribió, qué voces están presentes y cuáles ausentes. El historicismo nos recuerda que la historia no es un manual de respuestas, sino un diálogo constante con la complejidad humana. Gracias por escucharme. Le doy paso a Michel García, a Juan Dávila y a Gerson en Voces del Pensamiento. Crítica al historicismo. La crítica al historicismo de Niels J. Popper es relevante también en el contexto de los derechos humanos, ya que ambas teorías cuestionan la idea de que la historia sigue una trayectoria inevitable hacia un fin predeterminado. En cuanto a los derechos humanos, esta crítica pone en duda las nociones de universalidad y progresividad, que han sido fundamentales en las ideas contemporáneas sobre los derechos humanos. A continuación, se presentan las críticas de Nietzsche y Popper al historicismo, aplicadas específicamente a los derechos humanos. Crítica de Nietzsche al historicismo en relación con los derechos humanos. Rechazo al universalismo de los derechos humanos. Nietzsche se oponía a la idea de que los derechos humanos fueran universales, ya que según él los valores y principios que seguían las concepciones de justicia y moral son productos históricos y culturales específicos. Los derechos humanos, en una visión de Nietzsche, no podrían ser una construcción universal aplicable a todas las culturas y sociedades. En lugar de eso, cada sociedad debe determinar sus propios valores y normas, sin imponer un sistema moral global. Esta perspectiva pone en tela de juicio la premisa de que los derechos humanos son inherentes, universales y aplicables a todos los seres humanos, independientemente de su contexto cultural o social. Crítica al progreso moral. Nietzsche se oponía a la noción de que la humanidad sigue un camino de progreso moral o evolutivo, como sugieren muchos defensores de los derechos humanos. Según los historicistas, la humanidad avanza hacia una mayor comprensión y práctica de los derechos humanos, lo que se considera un avance hacia un orden moral superior. Nietzsche rechazaba esta idea de progreso, pues la veía como una justificación para imponer valores dominantes sobre las culturas o sociedades que no compartían esas mismas creencias. Para Nietzsche, el concepto de derechos humanos podía ser una construcción moral que sirve a ciertos intereses sin tener una base objetiva universal. El peligro de la moral impuesta. Nietzsche consideraba que la moral y por ende los derechos humanos pueden ser utilizada para imponer una visión de la vida que limita la libertad individual y la creatividad. Los derechos humanos, en la visión historicista, podrían interpretarse como una herramienta para la uniformidad global, eliminando las diferencias culturales y las formas alternativas de organización social. Nietzsche temía que la idea de justicia universal pudieran ser una forma de dominio de ciertos grupos sobre otros, en lugar de una verdadera expresión de la libertad y la autonomía de los pueblos. Crítica de Popper al historicismo en relación con los derechos humanos. Rechazo a las leyes históricas y la justificación del totalitarismo. Para Karl Popper, el historicismo es peligroso porque busca leyes históricas inevitables, que predicen cómo se desarrollará la historia. Si estas leyes son aplicadas a la política y a los derechos humanos, se corre el riesgo de justificar dictaduras o regímenes totalitarios, que basándose en una supuesta comprensión de la historia, imponen un conjunto de normas y principios, como los derechos humanos, de forma autoritaria. Popper criticaba la tendencia del historicismo a justificar el uso del poder para imponer una visión de la historia como si fuera inevitable,
y esto podría dar pie a la imposición de una interpretación rígida y dogmática de los derechos humanos. El peligro de los totalitarismos en nombre de los derechos humanos. En su crítica al historicismo de Popper, argumentaba que cuando se cree en un progreso histórico inevitable, como el avance de los derechos humanos, los defensores de esa visión pueden estar dispuestos a justificar violaciones de derechos en nombre de un fin superior o de un supuesto avance en la historia. En otras palabras, los derechos humanos podrían ser utilizados para imponer un sistema único de gobierno o de valores bajo la creencia de que este es el resultado inevitable del progreso histórico. Popper advertía que esta concepción del progreso histórico puede ser peligrosa, ya que puede derivar en la imposición de un sistema opresivo en nombre de una causa noble. La falacia de la predicción histórica. Popper también criticaba al historicismo por su intento de predecir el curso de la historia y aplicar principios universales a la política y la moral. Desde la perspectiva de Popper, la idea de que los derechos humanos son parte de una progresión inevitable y predestinada de la humanidad era errónea. Según él, la historia está abierta y debe ser cambiada de manera flexible, sin pretender que exista una forma única de vía para su desarrollo. Esta concepción, en el contexto de los derechos humanos, aplica que las soluciones y las normativas deben ser adaptadas y revisadas constantemente en lugar de considerarse como un fin predecible o inevitable. Buen día para todos, mi nombre es Juan Dávila y en este apartado les estaré hablando sobre los postulados de la teoría historicista, que no es más que una corriente filosófica y epistemológica que propone que el conocimiento y los fenómenos humanos deben ser entendidos en su contexto histórico, considerando así pues que tanto las ideas como las instituciones y los hechos históricos son el resultado de procesos históricos específicos. A lo largo de la historia del pensamiento, varios filósofos e historiadores han abordado la importancia de la historicidad, subrayando que lo entendemos por realidad y verdad, ligado pues al tiempo y a las circunstancias sociales y culturales en las que vivimos. Los postulados de la teoría de la historicidad no solo proponen una forma de estudiar la historia, sino pues ofrecen una visión crítica de cómo percibimos el pasado, cómo se construye el presente y cómo interactuamos con las ideas y estructuras sociales que heredamos. Esta teoría tiene profundas implicaciones en la filosofía de la historia, la sociología, la política y las ciencias sociales en general. A continuación, pues profundizaré en los postulados fundamentales de esta teoría, que muestran su influencia tanto en el pensamiento histórico como en las ciencias sociales. Primera de ellas, la historicidad de la experiencia humana. Uno de los postulados más fundamentales de esta teoría es que la experiencia humana no puede ser entendida fuera de su contexto histórico. Las personas no viven de manera aislada de su tiempo, sino que son parte activa de un proceso histórico que las define y las condiciona. El pensamiento, las emociones, las prácticas y las instituciones son producto de las épocas en las que se desarrollan. De esta manera, pues, la historia no es solo una sucesión de hechos aislados, sino un proceso continuo que está, pues, en constante cambio. Como segundo de ellos, tenemos que el presente está condicionado por el pasado, pero no es una repetición de este. La teoría historicista reconoce que el presente es producto del pasado, pero al mismo tiempo enfatiza que el presente no es simplemente una repetición del pasado. Existe una continua transformación de las sociedades y de las ideas que las componen. Los eventos
y las ideas del pasado influyen en la forma en la que vivimos hoy, pero el presente no es una reproducción exacta de lo que ocurrió antes. Como tercera de ellos tenemos que la historia como un proceso dinámico y no lineal. La teoría de la historicidad también define que la historia no debe ser vista como un proceso lineal y predecible, sino como un proceso dinámico que involucra contradicciones, rupturas y cambios impredecibles, en lugar de concebir la historia como una progresión continua hacia una meta definida. Este enfoque dinámico implica que la historia debe ser estudiada no solo desde los grandes eventos o las transformaciones políticas, sino también desde las pequeñas rupturas y las discontinuidades que a menudo quedan fuera del foco de las narrativas históricas. Como cuarto punto, tenemos un aspecto clave de la teoría de la historicidad, en que los individuos y las comunidades no experimentan la historia de la misma manera. La experiencia histórica es subjetiva y plural, es decir, que cada persona y grupo puede tener una interpretación diferente de los mismos hechos históricos dependiendo de su posición social, cultural, económica y política. La historia no es simplemente un relato objetivo e impersonal, sino que está construida a partir de las múltiples voces, perspectivas y experiencias que las personas han vivido. Este postulado implica que no existe una única verdad histórica, sino que la historia es siempre un conjunto de relatos interrelacionados y contradictorios. Cada grupo social, cada cultura, cada clase social y cada individuo puede construir su propio relato sobre lo que ocurrió en el pasado. Quinto punto, tenemos que la historia como crítica del presente. Esta se caracteriza por su dimensión crítica. Comprender el pasado no solo tiene como objetivo conocer cómo ocurrieron las cosas, sino también cuestionar las estructuras y las ideologías del presente. La historia se convierte así en una herramienta para reflexionar sobre las condiciones actuales de la sociedad, para poner en cuestión las normas establecidas y para imaginar futuros alternativos. Por último, otro de los postulados más importantes es que las ideas y las ideologías no son fijas ni universales, sino que están profundamente enraizadas en el contexto histórico. Las concepciones de lo que es bueno, justo, verdadero o natural son construcciones históricas que están sujetas a cambios según el contexto cultural, político y social. Y para concluirles, la teoría de historicismo nos invita a entender el mundo en su contexto temporal y a reconocer que la historia no es algo aislado, sino que es un proceso dinámico y continuo que involucra la acción humana y transformaciones sociales. Muchas gracias. Bueno, y continuando con este capítulo de Mentes Curiosas, les hablaré sobre los principales autores y exponentes del historicismo en los derechos humanos. En primer lugar, tenemos a George Jelinek, que nació en 1851 y falleció en 1911. En su obra La del Ciudadano, de 1895, argumenta que los derechos humanos no son ideas abstractas, sino que surgen como consecuencia de procesos históricos específicos. Propuso esa teoría de los tres elementos del Estado, donde el reconocimiento de los derechos humanos es el resultado de la interacción entre el pueblo, territorio y poder. También defendió que la Revolución Francesa no solo inventó los derechos humanos, sino que los cristalizó tras un largo proceso. En segundo lugar tenemos a Karl Mannheim, 1893 y falleció en 1947. Desde su enfoque de la sociología del conocimiento, planteó que los derechos humanos reflejan las estructuras sociales e ideológicas de cada época. Diferenció entre la ideología que justifica el orden existente
y utopía que busca transformaciones sociales de los derechos humanos. También explicó que los derechos no son absolutos ni permanentes, sino que dependen de esos cambios históricos y sociales. En tercer lugar tenemos a Michel Bailey, 14 y falleció en 1988. Este propuso un enfoque histórico-jurídico sobre los derechos humanos, argumentando que el origen de esto proviene del derecho romano y del pensamiento medieval. Criticó el concepto moderno de los derechos humanos, argumentando que la tradición medieval, especialmente Tomás de Aquino, tenía una visión más equilibrada entre los derechos y deberes, y defendió que los en el contexto filosófico y social en el que surgieron. Por último lugar tenemos a Norberto Bobbio, que nació en 1909 y falleció en 2004. En esa obra importante, El tiempo de los derechos, publicada en Los derechos humanos no son naturales, sino una conquista histórica. Planteó que el problema no es la fundamentación filosófica de los derechos, sino su efectiva garantía y aplicación. Destacó que los derechos se desarrollan en etapas. Primero los derechos civiles y políticos, luego derechos económicos y sociales y más tarde los derechos de solidaridad. Bueno, estos fueron los primeros postuladores y argumentadores de la teoría historicista de los derechos. Solución de caso a bombardeo de hospitales y escuelas según la teoría historicista enfocada en los derechos humanos. Desde la perspectiva de la teoría historicista, los ataques a escuelas y hospitales se deben tener en cuenta varios factores históricos, sociales y políticos específicos del momento en que ocurren. Los ataques a estas instalaciones no son incidentes aislados, sino que reflejan una serie de circunstancias históricas que incluyen la violencia estructural, las tensiones políticas y las relaciones de poder dentro de una sociedad. Los ataques a estas instalaciones deben ser entendidos no solo desde una perspectiva universal de los derechos humanos, sino también considerando el contexto cultural y político que ha producido estas situaciones. En algunos casos, los valores y las normas de la sociedad en conflicto pueden haber sido alterados por décadas de violencia y opresión, lo que lleva a una justificación de tales ataques por parte de los actores involucrados. Esto refleja la necesidad de entender el contexto histórico específico de cada conflicto antes de emitir juicios definitivos. El historicismo también sugiere que nuestra comprensión de los ataques a estas instalaciones pueden cambiar con el tiempo. Mientras que hoy en día la comunidad internacional condena estos ataques de manera generalizada, es posible que en momentos anteriores ciertas partes del mundo hayan justificado o incluso institucionalizado la destrucción de estas infraestructuras como un medio para ganar ventaja en un conflicto. Esta confrontación en la percepción de la legitimidad de atacar escuelas y hospitales reflejan un cambio en las normas y valores globales que deben ser analizados históricamente.